La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La pensión son 2.140 millones de colones de más a pensionados fallecidos y 3.128 millones de colones de más a personas que a educadores y empleados del MEP que no deberían de haber recibido ese monto. Lo que se ha logrado recuperar de eso son 31 millones de colones, prácticamente nada. Y bueno, eso es un tema gravísimo. Ahí van 5.000 millones de colones. Así es que mucha atención, 10 millones de dólares casi en estos temas. Hoy está con nosotros Mario Redondo, es diputado de Alianza Demócrata Cristiana. Nos acompaña esta tarde para hablar de diversos temas, entre ellos cómo ha logrado frenar don Mario algunas audiencias en Arecep por irregularidades que ha encontrado. Mañana jueves estará con nosotros el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en Matices en vivo, y el viernes todavía se los estamos dejando de sorpresa. Así es que voy a saludar a don Mario, que me acompaña esta tarde. Don Mario, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muy buenas tardes, Randall. Un saludo cordial para vos y para todos los amigos y amigas oyentes. A las órdenes. Efectivamente hay muchos temas en estos días. Este fin de semana particularmente fue muy noticioso toda esta situación relativa a la intervención de la DIS primero en un tema de fuga de aguas en acueductos alcantarillados, el tema del lamentable incidente en la escuela en Escazú, otro incidente en Limón sobre esta naturaleza y muchos otros que me parece que obviamente dan para hablar. Así es, sin duda alguna. De hecho, le cuento y lo invito de una vez a escucharlo. El lunes estoy planeando una mesa redonda a Matices. He invitado al director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Mariano Figueres, quien ya nos confirmó estará con nosotros, el ministro de Seguridad Pública, don Gustavo Mata, el fiscal general, don Jorge Chavarría, que creo que va a tener un problema para venir porque está saliendo del país. Ojalá pudiera atrasar un poquito su salida para estar en ese foro. Estoy invitando también al director del OIJ, don Walter Espinosa, y ojalá alguna representación de jueces de la República. Así es que ahí hay 4 personas encargadas que tienen que ver con temas de seguridad, y bueno, estamos planeando responsablemente hacer una mesa redonda el lunes para ver cómo arreglamos este desastre. Pero efectivamente, quiero preguntarle antes, hoy lo dimos a conocer, bueno, la Contralora lo dio a conocer ayer en Matices, hoy sacamos la nota. Don Mario, son 3.180 millones de colones de más, es un montón de plata lo que pagó el MEP. Así es, nosotros lo hemos advertido en los 2 informes anteriores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público sobre la liquidación presupuestaria, y lamentablemente no se corrige. Lleva usted toda la razón, se hizo una enorme inversión en Integra 2, se dijo que ya con eso se solventaba el problema. Lamentablemente es que así nos van drenando miles de millones. Si usted hace un inventario de cómo se nos va la plata en proyectos como Soresco, en pifias como la del megapuerto y en otros sinnúmero de decisiones que digámoslo, y yo uso a veces un término que me gustó, que usó el presidente de la República en su discurso de los 100 días, es el de las famosas chambonadas. Si uno revisa todas esas chambonadas, en realidad se nos van decenas de miles de millones, yo diría centenares de miles de millones. Esa memoria anual de la Contraloría, que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público tiene que empezar a analizar ahora, iniciando funciones, da datos también muy interesantes. Nosotros a veces nos quejamos de que el país no tiene plata, pero ¿sabe cuánto se dejó de ejecutar el año pasado en recursos disponibles? 374.000 millones de colones. Sí. 374.000 millones de colones que podríamos haber utilizado. Y déjeme decirle algo que nosotros hemos insistido. Hay cerca de 130.000 millones de colones para juntas de educación y patronatos escolares en caja única, para hacer escuelas y colegios. Tenemos 440 centros educativos con una orden sanitaria del Ministerio de Salud, urgidos de obras de infraestructura. Tenemos un superávit muy importante en el Bambi, en lo que es el sistema financiero para la vivienda, cuando hay miles de personas en este país necesitando vivienda. Tenemos ahí en caja única recursos de CONAVI por varias decenas de miles de millones, tenemos recursos de FONAVE según el informe de la Contraloría. ¿Sabe cuánto gastamos en cláusulas de compromiso por créditos aprobados sin usar el año pasado, según el informe de la Contraloría? 8 millones. 8 millones de dólares, más de 8 millones de dólares. Y agreguémosle el fee que le pagamos a UNOPS. Agreguémosle lo que le pagamos a UNOPS, que tuvimos un día de estos en esta misma mesa ayer, claro, un espacio,
más de 5 millones de dólares, usted dice, en este país lo primero que necesitamos es una transformación administrativa que haga que gestionemos bien los recursos, porque además le quiero decir que tiene un impacto en otros problemas importantes. Si usted es capaz de invertir los 130 mil millones que tiene para juntas de educación, para escuelas y colegios, el superávit que tiene para vivienda, el superávit que tiene el CONAVI, usted va a generar obra pública. Y según datos de la Cámara de la Construcción, cada metro de construcción que usted haga genera 4 empleos directos, sin contar los empleos indirectos. Claro. Imagínese usted, con el desempleo que tenemos, que anda por encima del 9%, la cantidad de empleos que nosotros podemos generar, la forma, porque hay datos del Estado de la Nación y de todos los expertos dicen que la mejor forma de disminuir la pobreza es aumentando el empleo. Entonces, invertimos recursos que tenemos ociosos, aumentamos el empleo, disminuimos la pobreza, pero cuando la gente tiene platita va a la pulpería, va al supermercado, va a comprar a los almacenes y entonces aumentamos la recaudación fiscal. Entonces podemos actuar con un círculo virtuoso, digámoslo así, para tratar de mejorar la situación del país y la situación de muchos costarricenses. Lo increíble es que estemos desaprovechando eso, y ahí es donde se requiere verdaderamente una capacidad, visión para darse cuenta de los problemas que tenemos en ese sentido y capacidad para desatorar esos cuellos de botella que tenemos por ahí. Nuestro partido Alianza Demócrata Cristiana ha hecho propuestas desde hace 3 años en esa dirección que lamentablemente no han sido atendidas, pero vamos a seguir luchando para hacerla realidad. Don Mario, a mí lo que realmente me llama la atención es, por ejemplo, si es tan lógico, inclusive corregir estos detalles, ¿por qué no se hace? Vamos a ver, si es tan lógico que se le pagó un fee a UNOPS y no ha hecho nada, excepto cobrar, por los problemas que ellos argumenten, no importa, pero digamos, es tan lógico que uno no entiende por qué no pasa, porque no se ejecuta el tema del fondo que hay para educación, por ejemplo, para la construcción de escuelas y colegios. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que nos pasan varias cosas, y uno es un problema medular que nosotros planteamos con nuestros primeros proyectos, con una ley general de las administraciones públicas, y es que nosotros hemos tenido una administración pública y un Estado que tiene una cultura bajo la cual opera, que no está en función de facilitarle las cosas de la gente. Es como un gigantón, obeso, perezoso, que camina por inercia y que está acostumbrado a las mismas cosas. Entonces, al estar acostumbrado a esa misma inercia, los cambios drásticos no le son fáciles. Y entonces esa administración no aprovecha eficientemente la tecnología. Tanto es así que tenemos programas de instituciones que no se hablan entre sí, programas informáticos. Entonces es imposible, por ejemplo, consolidar un sistema nacional de transparencia en algunos casos porque hay programas que no se hablan. Le voy a decir, Sinirubi, que es un sistema integrado de beneficiarios del Estado, se aprobó una ley en el 2013 y esta es la hora que no se ha podido implementar. No se ha podido implementar el poder tener el registro único. Hoy tuvimos una reunión con el presidente ejecutivo de Limas y hablamos un poco sobre el tema. Hay un sinnúmero de tropiezos importantes, de cuellos de botella que se van haciendo rutina. Entonces la gente pierde la capacidad de innovación, pierde la habilidad para tratar de innovar. Yo me reuní con la Contralora hace 2 años, año y medio, y le decíamos, señora Contralora, están culpando a la Contraloría de que los procesos no avanzan, de que las contrataciones para hacer obra vial no avanzan, y con el director de contratación administrativa me dice, mire, eso no es cierto, están los instrumentos. Me reuní con la Cámara de la Construcción y la comisión especializada de eso. Me dice, mire, Mario, los cuellos de botella están identificados desde hace años. El Grupo Consenso los identificó la NAME, los hemos identificado nosotros. El tema es que tenemos una administración, ¿cómo es que dice la canción de Shakira? Ciega, loca, ciega y sordomuda, sí. ¿Verdad? Pues tenemos una administración pública que es así y que lamentablemente
está operando no bajo una cultura de eficiencia, sino que está operando bajo una cultura de alta ineficiencia. Ciegas sordomudas, esa canción de Shakira. Pero además a mí me llama la atención, y don Mario habla con toda la propiedad del mundo, porque don Mario era el presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público el último año. Vamos a ver, ayer cuando estaba la Contralora aquí, estaba también Daniel Sáenz, que es el gerente de la Secretaría Técnica de la Contraloría. Yo sé que no le gustó a don Daniel lo que le dije. Dije, bueno, y si la Contraloría no aprueba la liquidación del presupuesto, ¿qué? Y me dijo, bueno, no, es que es parte del juego democrático. Ajá, ¿y qué? Lo ven los diputados. ¿Y qué? Es un saludo a la bandera, finalmente, don Mario. O sea, realmente suena horrible lo que estoy diciendo, pero la Contraloría no aprueba la liquidación del presupuesto. Y la Asamblea tampoco la aprueba, porque tenemos años de no aprobarlo y no pasa nada. No hay consecuencias políticas, lamentablemente. Hay una propuesta que hicimos para que usted pueda sancionar a los jerarcas sobre la base de resultados, de grados de cumplimiento. Si usted no cumple con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, con los objetivos que usted se le plantean, debería ser una causal de responsabilidad administrativa y debería ser una causal eventualmente de despido. ¿Y qué pasó con esa iniciativa? Está varada, como muchos de los temas serios e importantes de la Asamblea, por la misma miopía, porque lamentablemente tenemos una gran parte de partidos políticos de que desaprovechen el tiempo. Yo le quiero decir, yo lamento mucho cómo se desaprovechan las oportunidades. El partido nuestro solo tiene un diputado, pero yo le quiero decir que nosotros tratamos de sacarle el jugo a cada minuto, buscando información, haciendo investigaciones, haciendo propuestas, denunciando por unos temas, luchando por otras cosas. Tratamos de no descansar, porque yo creo que la oportunidad de llegar a servirle a los costarricenses es una oportunidad que hay que aprovechar, que hay que optimizar, pero lamentablemente hay gente que anda en las nubes. De hecho, creo que usted es el diputado unitario que sale más en los medios de comunicación, quitando, digamos, las últimas semanas a don Gonzalo Ramírez, que es quien ha tenido la palabra durante los últimos días, pero es usted prácticamente el que sale con esos temas. Pero bueno, le quería plantear otro tema además. Justamente mañana está el presidente aquí en Matices. Yo desde la semana pasada estoy insistiendo, yo creo que todo claro, el jueves vino Marvin Carvajal, el director jurídico de Casa Presidencial, lo que ha pasado con los sobrepagos. Inclusive, don Mario, me animo a decirle que yo creo que ha habido algunos jerarcas que han sido víctimas de los departamentos de recursos humanos. Lo que pasa es que en todo, y creo que usted lo sabe bien por su experiencia, en la vida política se generan costos políticos. Hay costos políticos que tienen que ser saldados por los gobiernos con tipo de cambio político. Tipo de cambio político es el costo político que se asume. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando doña Laura se subió al avión ligado con narcotráfico, bueno, había que saldar una deuda política sobre eso, y fueron soltando ahí. Primero se fue uno, la gente no quedó satisfecha con el pago, hasta que se fue Mauricio Boraski de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Yo lo que no encuentro en este caso de los sobrepagos de los jerarcas es quién ha asumido el costo político de esto. Sí, ese es el problema. Yo estoy buscando precisamente aquí, vamos a ver, yo he sido riguroso con la evaluación del gobierno de Luis Guillermo Solís, no porque tenga nada contra don Luis Guillermo, con quien tengo, creo que una buena comunicación. Yo lo admiro como ser humano, me parece una persona buena gente, noble, no me cabe la menor duda que él está tratando de poner su máximo empeño por hacer las cosas de la mejor manera, pero sin embargo soy riguroso por varias cosas. Uno, porque usted tiene que medir a la gente sobre la base de lo que se compromete. Para mí, en la política, la palabra es fundamental. Y estoy buscando aquí tweets específicos del presidente, y estoy buscando el discurso del 8 de mayo del 2014. O sea, el presidente fue el que puso la tabla sobre la cual se mide qué es corrupción y qué no es corrupción, y cuándo hay responsabilidad política y qué implica la responsabilidad política. No somos nosotros, él fue el que puso esas condiciones y esas reglas, y no los encuentro aquí, pero dentro de las cosas que él encontró... No hay nadie que asuma el costo político, decía, en este país. Sí, exactamente, y él decía que en otros países ante esas cosas la persona no esperaba y que renunciaba, y significaba la caída del presidente. En el caso de nuestro país, y lamentablemente eso no se ha dado.
Vea, el 8 de mayo del 2014 el presidente decía que el ejercicio de la representación popular no admite desatinos. Es una cuestión elemental. Si usted está ejerciendo la representación popular, usted no debe tener esos desatinos. Después decía en un tuit el 8 de enero del 2014, en el debate de la Huaca, corrupto no es solo aquel quien se lleva dinero a la bolsa, sino quien pudiendo hacer bien las cosas, las hace mal. En otra parte de su discurso del decía, en ese mismo, el 3 de diciembre del 2013, tanto es corrupto quien roba el dinero como quien ejecuta obras de mala calidad. Y póngale ahí, el 8 de mayo del 2014 el presidente decía igualmente que corrupto no es solamente el que roba, sino es su cómplice que es capaz de ejecutar los recursos públicos de manera eficiente. Entonces usted dice, si hay un pago de más de 3.000 millones mal a los educadores, sobre la base de esa definición del presidente de corrupción, si hay un descuido, porque sabían desde que se dio lo de Carmen Muñoz que había algo mal y continuaron, y a usted se lo admitió, yo escuché el programa, se lo admite don Marvin Carvajal, que no hicieron nada. Que no hicieron nada. O sea, eso es administrar ineficientemente los recursos del pueblo. Entonces, sobre la base de esa línea que el presidente planteó en su discurso, muchas de estas cosas son corrupción y originan, como lo dice usted, la obligación de un pago con responsabilidad política. Porque uno puede decir, bueno, en muchas de las acusaciones que hicieron en el pasado, usted puede decir que se hicieron con dolo, se hicieron con la premeditación de ir a hacer daño, o fue por culpa, por descuido, por negligencia. A mí me parece que en pocas ocasiones, en el caso de los altos jerarcas de responsabilidad política, existió dolo, pero sí existió culpa. Y la culpa, en materia de responsabilidad, hay culpa en el yendo, hay culpa en vigilando, hay culpa en tratar de velar por todas estas cosas. Hay una culpa en vigilando cuando el presidente y el ministro de la presidencia, después del caso de Carmen Muñoz, y eso fue lo que dijo el dictamen de la Comisión de Gasto Público, no hicieron nada para corregir y para velar porque no se estuviera dando esta circunstancia. Claro, pero además basados en... usted me corrige, don Mario, usted es abogado, creo que en el Código Civil de los 70s lo señalan como solo si hay dolo o una culpa grave, entonces genera consecuencias administrativas. Y de hecho yo le pregunté a don Mario ese programa y quién definió la culpa como grave, poco grave. Pero bueno, lo cierto es que no es solo lo que pagamos de más, pagamos todos, ¿verdad? Y que vamos a intentar recuperar a cómodas cuotas sin intereses, sino lo que genera esto como daño social a la gente que se ha desencantado de la política. Indudable. Por los pagos que generamos sobre procesos, por los funcionarios que están dedicados entonces a estas investigaciones y no a hacer otros trabajos que le correspondan. Es un tema muy complicado. No, y sobre todo se lo voy a decir, y yo insisto mucho en esto, es que la forma de que la gente recupere la confianza en la política es cuando los políticos, los representantes, los partidos políticos sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y aquí está el déficit en ese particular. Sobre la base de esas declaraciones reiteradas del presidente, recuerdo su último discurso de campaña en la Plaza de las Garantías Sociales. A un gobierno del PAC exíjanle mucho, a un gobierno del PAC exíjanle todo. Y después, cuando alguien reclama, ahora resulta que salen molestos por ese tipo de cosas. Estamos haciendo lo que el presidente pidió en campaña, que entonces era muy atendible, pero que ahora parece no ser el discurso. Y esa falta de coherencia, y esa falta de mantener la palabra, esa modificación definitivamente es lo que me parece a mí censurable, porque afecta la confianza y la credibilidad. Que es curioso, es más, le voy a admitir que se lo tenía guardado mañana y seguirá guardado para la entrevista del presidente de la República, pero si no me falla la memoria, en los primeros 100 días hizo una conferencia de prensa denunciando decenas de actos de corrupción, que la mayoría, don Mario, me atrevo a decirlo todavía, se encontraron que no hubo dolo, es decir, que eran faltas administrativas que tienen que ver con culpas, parecido a lo que pasa ahora. Y tiene que ver con lo que hablamos, no le llamemos culpa. Bueno. Usemos la palabra del presidente, chambonadas.
el presidente en su discurso de los 100 días se fue fuertísimo contra las chambonadas y las asimiló con la corrupción. Entonces ahí es donde está el tema. Las chambonadas de este gobierno se han quedado sin responsabilidad política porque el gobierno ha decidido cambiar su discurso de campaña a un discurso de ahora, porque una cosa es verla venir y otra es hablar con ella, según sus propias palabras, y entonces ha decidido que ya la corrupción no es lo que decían en campaña que era corrupción, y las chambonadas ya no son producto ya no merecen exigir responsabilidades políticas, y ahí es donde me parece que hay un desfase importantísimo. Ahora bien, le quiero preguntar algo sobre su actuación en la Asamblea Legislativa, porque yo lo oigo en la calle. La gente dice, es que don Mario no para de criticar a este gobierno. Uh-huh. ¿Qué le parece eso? ¿Qué es su lo interés? Que pasa, usted no para de criticar al gobierno de Guillermo Solís. Yo creo que lo que hay que distinguir es los roles que desempeñamos los diputados. Y la gente tiene que entender algo. Vámonos a la génesis del Parlamento, allá con don Juan Sin Tierra en Inglaterra, por el año 1200, por ahí. Uh-huh. El Parlamento surge como una institución donde el pueblo designa a sus representantes para velar por el correcto ejercicio de la función del gobierno. Y eso es el Parlamento en esencia. El Parlamento nace para velar y fiscalizar la correcta actuación de quien ejerce el gobierno. Esa es la función principal, primigenia, fundamental del Parlamento, hacer fiscalización y control político. Pero yo les quiero decir, muchas veces eso es lo que más se visualiza, porque a veces usted sabe que los periodistas, uno hace una denuncia y tiende a verse más que uno convoque una conferencia de prensa para decir, presenté un proyecto para mejorar la calidad de la educación, presenté un proyecto para buscar justicia pronta y cumplida y defensa de las víctimas, presenté una reforma de la Ley General de la Administración Pública, que es un proyecto de 172 artículos para hacer más ágil y eficiente el funcionamiento de la administración. Eso no derivó en una sola nota en los medios de comunicación. Yo he presentado 110 proyectos de ley. Y le quiero decir, a la par de eso, propuestas integrales de reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, pero propuestas adicionales vía mociones en una ley de ejecución de la pena que pretendía promover la ministra de Justicia y su viceministro para tratar de facilitar que los jueces liberen reos y que los reos salgan más fácil de la cárcel. Nosotros presentamos mociones precisamente para hacer más riguroso eso. Uh-huh. Presentamos mociones para fortalecer el Incofer, y hoy me reuní con la nueva presidenta de Incofer, y si muchas de esas cosas, es feo decirlo, si hubieran apoyado, le voy a decir otra cosa. Cuando se dio el crédito del BID en el 2014, nosotros presentamos una moción porque se le había quitado la plata al intercambio de Hacienda Vieja, usted que es de Cartago, allá al final de la autopista Florencio del Castillo. Donde terminan un lote, una autopista. Y lo mandaron por unas razones que nadie entiende, yo sí las entiendo, tiene otro trasfondo. La mandaron a un lado, quitaron los recursos que iban para arreglar un problema que afecta a 60,000 vehículos al día, por donde transitan 60,000 vehículos al día, para mandar a hacer una obra por donde transitan 500 vehículos al día. Este servidor presentó la moción para devolver los recursos y arreglar el problema de Hacienda Vieja. Uh-huh. Todos los demás partidos votaron en contra. Entonces yo le quiero decir, yo no tengo miedo a que se me mida por las propuestas, porque por cada denuncia que hemos hecho, le aseguro que hemos hecho una propuesta o dos propuestas. Lo que pasa es que a veces se ven las denuncias, y obviamente también nuestro trabajo como diputados de oposición es de ser fiscalizadores, y he tenido la presidencia de la Comisión de Gasto Público 2 años, me corresponde velar cuidarle los bolsillos a los costarricenses. Pero además déjeme hacer el mea culpa, don Mario, del tema que propuso, no lo quiero ni siquiera disimular, y es que justamente los medios de comunicación muchas veces nos vamos hacia lo que genera más likes, ¿verdad? Por ejemplo, o lo que nos parece más atractivo. Yo realmente le voy a decir, antes de irnos a la pausa y regresar para hablar del tema que lo invité a hablar hoy, quedé muy desencantado con las negociaciones del 1 de mayo. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo reporteaba, no sé, hace tal vez unos 10 años, creo que fue en el gobierno de Oscar Arias, un 30 de abril, 29 de abril me correspondió ir al Consejo de Gobierno, a la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. Entonces estaban hablando algunos colegas, porque creo que nos daban 4 preguntas nada más, y entonces
quedé yo, escogido entre los 4 para hacer la pregunta. Y había 2 que me estaban planteando que le preguntara al presidente que a quién apoyaban para ser presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces dije, pero es una pregunta perdida, ¿qué me va a decir? O sea, vamos a ver, en la dinámica sí pasa, pero digo, si el presidente se vuelve y dice, sí, apoyo a fulano de tal, es intromisión de poderes inmediata y se le viene el mundo encima. ¿Verdad? Y entonces, bueno, cambié la pregunta, me pareció un sinsentido. En las negociaciones de ese 1 de mayo, en el Consejo de Gobierno anterior al 1 de mayo, yo me quedé asustado como una ola de colegas le preguntaban al presidente Solís quién quería que fuera presidente de la Asamblea Legislativa y si vetaba a Otón Solís como presidente de la Asamblea. Y por supuesto el presidente dijo que no. Y creo que no lo vetó, pero aún queriéndolo vetar, ¿y qué nos iba a decir? Por Dios, que sí. Y entonces, a veces tenemos un análisis muy burdo de la situación política en Costa Rica, de las negociaciones, de los proyectos de ley, de los temas que son importantes. Ayer la Contralora, después de salir, me dijo, se asustó ella de que nadie hubiera agarrado el tema este. Y es porque viene un parrafito en la página 45 de la memoria que lamentablemente nadie lee tampoco. Sí, lamentablemente. Yo le quiero decir, yo quisiera ser más conocido por los proyectos de ley que hemos presentado que por nuestras denuncias, pero no es fácil. Para eso voy a ver cómo consigo recursos para invertir en publicitar nuestros proyectos. Pero MarioRedondo.com se puede hacer. Tenemos alianzademócratacristiana.com, ahí cualquier costarricense puede meterse y puede ver nuestros proyectos de ley, de los cuales me siento muy satisfecho. Yo le quiero decir, nos podemos dar, con la expresión de pueblo, nos podemos dar con cualquiera en cantidad de proyectos y en calidad de proyectos presentados, y creo que podemos demostrar que hemos presentado mucho más iniciativas y más profundas que cualquier otro partido. ¿Se ha aprobado algún proyecto de eso yo? Se han aprobado varios. Que dicho, la primera vez que oigo en semanas esto. Un día esto la ley para perfeccionar la rendición de cuentas. Ajá. Es un proyecto nuestro que exige publicar todos los salarios de los empleados públicos de este país. La ley para garantizar el buen uso de la vivienda de interés social y otros proyectos que hemos logrado también aprobar. Parte de la tarea y la gente a veces no conoce la dinámica parlamentaria, pero a pesar de ser un diputado de una fracción unipersonal, nosotros coadyuvamos mucho en muchas oportunidades a facilitar negociaciones, a facilitar acuerdos. La designación pacífica del 2 de mayo de la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa fue producto también parte de una articulación que nosotros movilizamos, como hemos movilizado muchas otras cosas que no se visualizan, pero parte en la actividad de construcción. Nosotros denunciamos porque nos corresponde denunciar, y cuando usted, si repasamos las denuncias o los señalamientos iniciales que usted hace de cómo se despilfarra miles de millones en este país, pues obviamente alguien tiene que decirlo, y nosotros con más razón por ser representantes populares, pero a la par de eso le quiero decir, tenemos igual cantidad de propuestas realizadas o más propuestas realizadas por cada No, pero qué he dicho, está acostumbrado, en los últimos meses he invitado a un par de diputados y cuando les pregunto ¿cuál es el proyecto suyo que se aprobó y que es de Elija Fallas? Ninguno. Que recuerde que estuvo aquí mientras venía en el bus de San Ramón que pasa por la Biblioteca Nacional. Y el otro creo que fue Abelino Esquivel, que estuvo aquí también, y ni un solo proyecto de ley aprobado tampoco, que tampoco se mide por proyectos, don Mario, pero bueno, que es un detalle importante, porque ya son 3 años. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana, nos acompaña esta tarde en un Matices recortado de 1:30 a 2:30, porque después viene Pelando el Ojo, a las 4:30 la tercera emisión de Noticia Monumental, a las 5:30 la transmisión de la final entre el Herediano y el Deportivo Saprissa. ¿Qué ha encontrado usted en las audiencias públicas, en la tramitación de aumentos que hace la ARECEP, don Mario? Sí, bueno, el tema de las tarifas en servicios públicos ha sido un tema medular para nosotros, cuidando el bolsillo de los costarricenses y la calidad de los servicios públicos, que nos parece determinante. Primero nos encontramos un sistema que opera en perjuicio de los usuarios. Para decirle un factor, la calidad no es un parámetro para considerar a la hora de revisión de tarifas. Sí. La revisión de las tarifas de buses, por ejemplo,
Yo he ido a audiencias de tarifas de buses, donde la gente llega y tal vez hace el ejercicio del berreo. Mire, un adulto mayor lo maltrata, mire, los asientos están rotos, mire, los asientos llenos de basura, el bus, etcétera. Y de yo ir a la representante de ARECEP, de decir, bueno, mira, nosotros lo lamentamos, pero esos factores no ingresan. Para poder influir en una modificación de tarifas, el usuario debe tener una combinación de conocimientos en derecho, sí, en economía, en ingeniería y a veces hasta en telecomunicaciones, porque y en contabilidad, etcétera, porque la oposición tiene que ser fundamentada desde el punto de vista técnico y exige mucho rigor. Tercero, los documentos que se ponen a disposición de los usuarios son documentos muy poco prácticos. En ese particular, en ocasiones, como impugnamos en una ocasión ante la Sala Cuarta y logramos detener un aumento de Sutel, hasta con fundamentos en inglés, con cuadros muy alambicados, inentendibles. En el caso de una tarifa que logramos paralizar de aumento en 440% de los buses de Turrialba a Grano de Oro, donde están los cabécares, la mayoría de cabécares no hablan español, ni siquiera estaba en cabécar la apertura del concurso, ni la invitación del concurso, ni la audiencia. Entonces logramos paralizarla. Ahora les ha dado por hacer aumentos a la carta express. Entonces publican lunes o publican martes en la Gaceta y dice tienen tiempo de oponerse al viernes, y si no queda automáticamente, si no hay oposiciones. Después les ha dado por convocar audiencias en lugares distintos o muy alejados de donde le voy a poner un ejemplo. Iban a aumentar la tarifa de buses en un lugar arriba de Oriamuno, pero hicieron la audiencia una larga, a muchos kilómetros de distancia, la hicieron en el bosque de Oriamuno, que queda muy alejado de donde iban a modificar las tarifas. ¿Y a qué hora la hicieron? ¿A qué hora? Y le hicieron a las 4 de la tarde, cuando la gente no puede asistir en su inmensa mayoría. No existe, existe un departamento, un defensor del usuario, un consejero del usuario, pero es un departamento muy debilitado, no tiene los apoyos suficientes, no se le ha dado el músculo para que pueda efectivamente apoyar al usuario. En fin, y además nos hemos encontrado errores gravísimos en las metodologías. Yo tengo en este momento 2 demandas en el contencioso administrativo desde hace 2 años por la metodología utilizada para calcular los aumentos en los combustibles. Están decretando aumentos en los combustibles de manera extraordinaria, sin que existan condiciones extraordinarias. Las hacen de automático y las llaman extraordinarias. O sea, hasta está fijada las fechas en las que hacen los aumentos, que ellos llaman extraordinarios. Entonces están interpretando mal la ley y un artículo, el artículo que refiere a eso, que nosotros lo impugnamos. Pero además déjeme decirle algo, lo están haciendo sobre precios que no son los correctos. Tienen un Recope no compra el combustible necesariamente. El ARECEP calcula y dice al precio del mercado en tal y tal fecha, un promedio. Bueno, resulta que no necesariamente ese es el precio al que compra Recope. El hecho de que en el mercado aparezca un precio de tanto, Recope compra muchas veces, según una información que tenemos, a precios mucho más bajos. Entonces no es sobre la facturación del Recope a la hora de comprar, es sobre lo que en las publicaciones aparece que era el valor en ese momento de los hidrocarburos. Entonces todo eso opera en perjuicio del usuario. Nosotros hemos impugnado, somos el único partido que se ha personado a prácticamente todas las audiencias de ARECEP para aumento de agua, para aumento de electricidad, para aumento de internet telefónico, celular, perdón, sí, para lo que es tarifas de buses, para muchas de estas cosas. Hemos logrado ahorrarle a los costarricenses en recursos ganados, yo diría que 12.500 millones de colones. Le ha ahorrado a los costarricenses. Ahorrados a los costarricenses, a las familias costarricenses, en recursos ganados. Tenemos en este momento esos 2 juicios en contencioso administrativo, que de ganarlos le significará un ahorro, yo diría, que va de varias decenas de miles de millones. Nuestra petitoria es que se le devuelva a los usuarios
los montos pagados de más en el precio de los combustibles. Y ese ya pasó la audiencia preliminar, que la tuvimos hace 2 semanas. Me estoy enfrentando ahí a abogados del Recope y de Arecep. Saben que hay mucho en juego, pero ya la jueza rechazó todas las objeciones que hicieron ellos y vamos ya a la etapa, a la audiencia final que está por programarse. Pero ¿siente usted que la Arecep es hoy, digamos, Arecep debería llamarse Trecep, es la tramitadora de aumentos? Sí. No la autoridad reguladora, no la que regula. Lamentablemente así lo veo. Es más, miren, tarifas eléctricas, el hecho que tengamos un regulador que viene del ICE, que era empleado del ICE hasta hace poco, que para estar ahí dependía de una carta del ICE que definiera una de las condiciones que él debía cumplir, porque si no, no hubiera podido cumplir las condiciones. Me parece que compromete mucho. Nosotros solo en tarifas eléctricas tenemos un mercado que está afectando a los usuarios. Los costos de los proyectos hidroeléctricos en este país están por las nubes, están muy por encima de lo que deberían ser, y quien paga la factura de eso es el pueblo costarricense. No existe rigurosidad. El regulador se convirtió en un aumentador general de la República que no entonces defiende... sí puede llamarse Arecep. Sí, por aumentador. Que no defiende a los ciudadanos, que no defiende a los usuarios, que está actuando con ligereza y que ahora con estos aumentos express realmente arbitrarios. Nosotros desearíamos tener más músculo, por eso queremos tener muchos más diputados. Ni me entro ahí, pues ya le voy a preguntar eso. No entro ahí todavía, porque de hecho, de los comentarios que tengo en redes sociales esta tarde, dice David Barrientos: hay que reconocerle a Mario Redondo la lucha que da y la atención que le pone a las audiencias públicas de la Arecep. Don Mario, y déjeme decírselo con todo respeto, usted que tiene cierta libertad sobre su horario, porque cualquier asalariado que tenga un horario no puede ir a las audiencias. Un día estos, la Municipalidad de San Joaquín, de Flores, puso una reunión de vecinos para hablar sobre un tema a las 2 de la tarde. Sí. Es imposible. Es una burla. Eso es darle a tolillo con el dedo a los usuarios para hacer la mampara de que están consultando, pero la verdad es que es una burla para los usuarios de los servicios completamente públicos. Portugués dice: no hay paria más grande en el país que la Asamblea Legislativa con sus diputados y asesores. Le preguntan, creo, Mario, que sería bueno investigar también los departamentos de recursos humanos de las instituciones públicas. ¿Demandará usted hacerlo? Esto tiene que ver con los sobrepagos. Pues me parece que lo que necesitamos es ordenar definitivamente todas esas cosas. Ahí hay errores. Nosotros exigimos responsabilidad en gasto público cuando analizamos el tema de doña Carmen Muñoz. Exigimos responsabilidad también a la encargada de recursos humanos. El tema es que la señora se fue de gobernación y la ascendieron en otro ministerio. Entonces nos hicieron un jueguito, porque ahí se habían denuncias en algún momento de que la asesora doña Carmen Muñoz había ido a hablar a recursos humanos para tratar de gestionar el pago, ¿verdad? De hecho hay mucha tela que cortar. Marvin Carabajal dijo aquí que ella se había percatado, pero al día siguiente entonces le dijo, no. Ahí había una investigación de Diario Extra, que es el que percata, digamos, a doña Carmen, y eso es lo que pasa. Yo le pregunté a Marvin si la señora había sido sancionada y suspendida, ¿verdad? Y nos dijeron que no. No. Nos dijo que no sabía. Mire, perdóneme, pero hay tantas mentiras. Yo estuve escuchando el programa, lo que pasa es que como ayer en diferido no podía mandar mensajes. ¿Usted lo oyó en la noche? Sí, yo lo escuché en la noche, pero definitivamente hay cosas que ha dicho el ministro de Comunicación que están totalmente alejadas de la verdad, y tenemos documentos para demostrar que así es. O sea, la forma tan descarada en que se han quitado el tiro, han tratado de desviar la atención y un sinnúmero de cosas, en realidad habla peor de lo que es el manejo ético de un tema tan sensible. Le pregunta Mula de Carga: ¿qué planes tiene su partido de cara a las elecciones 2018, Mario? Nuestro partido nació hace 4 años y medio como un partido provincial, y estamos ya terminando el proceso para transformarlo en un partido nacional. En junio, si Dios quiere, vamos a tener la Asamblea Nacional de lanzamiento del partido. Vamos a pelear la presidencia de la República, vamos a pelear por llevar la mayor cantidad posible de diputados, todos comprometidos con la causa, con la causa de defender los intereses del pueblo, de la gente particularmente, combatir la corrupción, combatir las chambonadas, combatir el despilfarro, tratar de defender a los usuarios, a los consumidores. Lo hemos hecho. Mire, hemos defendido a los usuarios de la caja.
múltiples denuncias. Acabamos de ganar un proceso administrativo para que se sancionara a una doctora que en el Alto Quetzal se negó a atender a un indígena que llegó con una cortadura seria después de caminar 3 horas y media y haberse roto el dedo en un andarivel sobre el río Zixaola, y lo mandó a llamar al 911. Si no fue porque un valiente, un técnico de la caja muy bueno, porque hay funcionarios muy buenos en la caja, como los hay muy malos, como hay funcionarios públicos muy buenos y hay funcionarios públicos muy malos. Como hay diputados muy buenos y diputados muy malos. Exactamente, como todo. Don Alexander Montenegro nos presenta la denuncia y logramos ahora que se sancione a la doctora. Lamentablemente optan por sancionar también a don Alexander por haber informado de una anomalía de esas. Le vamos a hacer un homenaje nosotros en la Asamblea Legislativa y queremos invitar a todos los costarricenses, los funcionarios que denuncian lo que está mal deberían ser premiados. Pero hemos defendido a los usuarios, hemos defendido a los consumidores, hemos defendido a la gente más humilde, entre ellos a los indígenas. Ganamos 1.500 millones para hacer puentecitos en Chirripó, donde los niños indígenas para ir a la escuela no solamente tienen que caminar 3 horas, sino cruzar los ríos a nado, porque no hay puentes. Y estamos entonces tratando con la Municipalidad de Turrialba y el Departamento de Ingeniería de Construcción del Tecnológico de hacer proyectitos de puentes para que no tengan que usar ese andarivel, que es un rol, claro, y una canastita encima de un río, sino que tengan un puentecito más digno. Denunciamos el caso Isel Payán, una indígena que murió por una apendicitis y duró 16 horas para llegar al hospital de Turrialba. Entonces, nuestro partido está claramente comprometido con defender los intereses de la gente. Es un partido con propuesta. Le aseguro que casi ningún diputado tiene la cantidad de proyectos que hemos presentado nosotros, y les aseguro que no son proyectos chayote. Es un partido que investiga, que denuncia, que hace análisis serio, responsable. No somos un partido tureca, no somos un partido confesional, somos un partido equilibrado, que pretende ser una opción positiva para este país. ¿Usted va a ser el candidato presidencial, don Mario? Si Dios así lo permite. Don Mario, gracias por venir hoy. Muchísimas gracias a usted, muy amable por permitirnos esta opción. Muchas gracias. Son las 2:24. Mario escogió una canción de Marc Anthony para cerrar hoy Matices. ¿Por qué esa canción, Vivir mi vida? Me parece que es una canción simbólica e importante. Uno tiene que aprovechar la vida al máximo, vivir la vida, disfrutarla, y creo que definitivamente es inspiradora. Además, Marc Anthony tiene un sabor especial. Canta como le da la gana, Marc Anthony. Gracias, don Mario. 2:24. Los invito 4:30 a la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana 2 de la tarde, el presidente de la República en Matices. Feliz tarde. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.